Una de las prioridades de nuestra congregación o de nuestra iglesia es el que todos sirvamos en algo. Porque el servicio que nosotros damos hacia los demás es en beneficio del crecimiento personal para aprender a guiar, a educar a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, sino a todas las personas que podamos nosotros extender el Evangelio. Esto es una base fundamental en la iglesia. Y veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice en Efesios 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la perfeccionar a los santos, esto es nato en una iglesia. Ese es nuestro deber, esto es nuestra visión a la cual nosotros queremos llegar, a perfeccionar a los santos. ¿Cuántos son los santos? Levante su mano. Todos somos santos. Tenemos dificultades, tenemos problemas, pero todos Dios nos hizo santos. Por lo tanto, es fundamental dentro de la iglesia que debemos capacitar, perfeccionar a los santos. Eso significa que nosotros debemos equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, a fin de preparar a todos para el servicio en la iglesia. ¿Por qué digo para preparar a todos al servicio de la iglesia? Porque Dios nos ha dado una edificación bonita. Dios nos ha dado un lugar en el cual venimos a equiparnos. Dios nos ha dado un lugar en el cual nosotros vamos a pertenecer, o sea, nos da identidad, nos ubica en un lugar donde nos vamos a sentir bien y a gusto. Porque ahí escuchamos la palabra de Dios, porque ahí conocemos más del Señor Jesús, porque esta iglesia es una iglesia cristocéntrica. Cuando hablamos de aprender de Dios, que aprender de Jesús nos lleva a nosotros mirar el ejemplo del Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo del Señor Jesús aquí en la tierra? Levante su mano, diga amén. Por lo tanto, Dios nos ha entregado una iglesia para pertenecer. En segundo lugar, nos ha dado una iglesia para crecer. Nosotros tenemos muchos tiempos para poder que cada uno de ustedes vaya creciendo espiritualmente. Tenemos el SEB, donde nos vamos conociendo más de la palabra de Dios, vamos conociendo más de las obras de Jesús, vamos conociendo más en ser mejores cristianos bajo los patrocinios morales y éticos de la palabra de Dios. Y por último, tenemos un lugar para servir. Mi pregunta, ¿cuántos están sirviendo en la iglesia? Levante su mano. Ni el 10%. Por lo tanto, los demás no estamos sirviendo en la iglesia. Pero debemos estar bien claros que el servir a Dios, que es el servir en la obra de Dios, es básico e importante. Pero lamentablemente no todos están sirviendo. Como acabamos de ver, no todos están sirviendo. Cuando se ofrecen sitios o puestos de privilegio, hay muchos candidatos. Pero cuando se pide para servir, para el mantenimiento, para la limpieza, no hay nadie, mis hermanos. Y uno de los lugares más específicos y necesarios que necesita de su participación es recreación infantil. Necesitamos manos, necesitamos gente que ayude a edificar a nuestros hijos. Miren, muchos creen que recreación infantil es un sitio donde vamos a entretener a los niños. No, mis hermanos.
Es un sitio donde que aprenden la palabra de Dios, un sitio donde que son equipados, que reciben la enseñanza con materiales específicos para los niños. Por eso es que las leyendas, por eso es que las historias, por eso es que todos los pasajes son edificados a los niños con papeles, con pintura y con crayones, para que puedan ellos fijarse en las obras que hizo el Señor Jesús. Y para eso necesitamos gente. Miren, mis hermanos, cuando un maestro solo no puede abarcar con 14, 15, 20 niños, se necesita personas que nos ayuden, que colaboren. Hay momentos en que los niños necesitan su necesidad biológica y quieren salir. Y como son muy pequeños, el maestro o los ayudantes tienen que salir con ellos, pero no hay ayudantes. El maestro tiene que pedir en otra aula auxilio para que le puedan ayudar y llevar a esos niños a las necesidades biológicas. Este es el llamado ahora, mis hermanos. Un sitio donde nosotros tenemos que aprender a servir, para que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios y para que ustedes, como padres de familia, tengan la tranquilidad de escuchar la palabra sin contratiempos, sin preocupaciones. Por lo tanto, hay muchos siervos que están sirviendo en sitios de privilegio, pero en sitios de trabajo donde nadie les ve, no les gusta servir. Ahora hacemos un llamado para que podamos servir en estas áreas. Miren, mis hermanos, el servicio, cualquier servicio que tú hagas, le da sustento a la iglesia, le da forma, quita la preocupación de todos, le ayudan a sus hijos, les ministran a sus hijos para que ellos puedan estar tranquilos. Padres de familia, envíen a sus niños y colaboren con este servicio que nosotros es tan importante dentro de la iglesia. Y este es el primer don que enseñó el Señor Jesús para el crecimiento de su ministerio. En Mateo, en el capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Cosas importantes que nosotros tenemos que ver. El Señor Jesús no vino a ser servido. Él desde el comienzo comenzó a servir a los demás. No le importó nada. Comenzó a dar su vida por ellos. Terminó dando su vida por ellos. Por todos y cada uno de nosotros. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros ahora somos salvos. Pero ¿quiénes atendemos, escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios? Por eso es el gran ejemplo que tenemos cuando dice que el Señor Jesús no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir en rescate de todos y cada uno de nosotros. Este don del servicio es lo que más agrada a Dios. Yo le veo a Dios cuando ve a sus hijos sirviendo los unos a otros. El Señor Jesús debe llenarse de alegría, de contentamiento, decir: mira, qué bueno que estén sirviendo los unos a los otros. ¿Cuántos necesitan ayuda? ¿Cuántos necesitamos una palabra de aliento? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar esa palabra de aliento? O sea, ¿cuántos estamos dispuestos a servir a los demás? Lamentablemente, mis hermanos, somos servidos, venimos, escuchamos y no hacemos nada por los demás. Y eso creo que a Dios le debe entristecer. En la escala de los valores del hombre, el servicio es lo más bajo. Pagan para que sirvan. De acuerdo a su humanidad, yo quiero tener mi empleada, yo quiero tener mi servicio, yo quiero tener todo. Pero Dios no quiere eso. En la escala de valores de Dios, el servicio es el más reconocido por Dios. Y como es más reconocido por Dios, Dios empieza a dar bendiciones abundantes a todos aquellos que le sirven.
Porque Dios no es deudor de nadie. El Señor Jesús no debe nada a nadie. Dio su vida, pero sin embargo de eso no le debemos nada a nadie. No le debemos nada a Dios. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros hacedores de su palabra. Ser partícipes del servicio que Dios quiere que demos en cada una de nuestras congregaciones. En Marcos, en el capítulo 10, versículo 43 y 44 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Pregunto, ¿cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser servidores? Miren, ese es un buen anhelo, ese es un buen deseo, porque ser grande y ser servidor es lo mismo. Estamos dedicados a poder servir. Tenemos en el corazón el deseo y el anhelo de servir a los demás. El ejemplo nos dio el Señor Jesús. El ejemplo nos da sustento, nos da fuerza que este don siga existiendo en nuestras vidas. Hay que entender claramente que el servicio que entregamos con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, es la mayor demostración de entrega a Dios y a su iglesia. En Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora muchos se preguntan, ¿de qué se despojó Dios? ¿De qué se despojó Jesús? Jesús, al igual que Dios, está lleno de divinidad, está lleno de gloria, está lleno de sustentos, es todo. Pero Jesús tuvo que hacerse hombre sin dejar de ser Dios para servirnos a nosotros. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios para servirnos a nosotros. Entonces ahí tenemos en claridad lo que Dios quiere en nosotros, porque aquí Dios nos enseña que el Señor Jesús dejó todo. Dejó su poder, su gloria, para poder ser como hombre y morir en la cruz. El Señor Jesús como Dios no podía morir en la cruz. El Señor Jesús como hombre murió en la cruz. El Señor Jesús como Dios resucitó al tercer día. El Señor Jesús como Dios resucitó a Lázaro. Porque cuando habiendo dicho esto, exclamó con gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Porque tenía el poder de Dios, porque es Dios. Jesús es Dios, no lo podemos negar. La única diferencia es que Él tuvo que ser como hombre para poder servir a los demás. Otro de los milagros que nosotros podemos entender y ver claramente es cuando resucitó a la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero Dios dijo, o sea, el Señor Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Cuando el Señor Jesús comenzó la obra en este mundo, comenzó haciendo primero servicio, segundo milagros, portentos, y todas las cosas que sucedieron en su caminar son para beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, el Señor Jesús se despojó de los privilegios de la gloria para ser como hombre sin dejar de ser Dios, ya que como Dios no podía morir en la cruz. Miren, en su caminar el Señor Jesús
hizo muchísimos milagros hasta cuando entregó su vida por cada uno de nosotros. Lo inverso es cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos. Y muchas veces por la vanidad y la arrogancia de la gente, siempre queremos ser servidos. Siempre queremos ser servidos antes que servir como lo hizo el Señor Jesús. Creen que el servicio es lo más bajo, o sea, les baja de su estatus, les baja de su condición. No, mis hermanos, para el Señor Jesús, si tú sirves, estás en lo más alto, porque ese es el pensamiento de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos que la gloria de Dios se manifiesta a través del servicio. Ahora vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo empieza a comparar a la iglesia con el cuerpo humano. ¿Por qué compara a la iglesia con el cuerpo humano? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En este mensaje podemos destacar que el cristiano debe tener humildad para servir, no importando a quién lo hace, y eso te hace más grande. Cuando tú sirves a todos sin importar la condición, eso te hace más grande en el reino de Dios. Por lo tanto, el servicio a Dios o el servicio que espera Dios de un cristiano es lo que Él ha manifestado en Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta porción de la Biblia, Dios está manifestando dos cosas importantes: el amar a Dios y el amar al prójimo. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué son dos cosas importantes? Porque el amor viene de Dios. Él me enseñó a amar. Él me enseñó a que con amor puedo hacer todas las cosas. Y el segundo dice amar a tu prójimo. Si tú le amas a tu prójimo, tienes que estar dispuesto a servir. Porque si no le sirves, no le estás amando, mi hermano. Por eso es que muchas veces decimos, no, pero es que yo amo a Dios y a mi prójimo. ¿Y el servicio dónde está? ¿En qué le ha servido? ¿En qué parte está siendo útil para el crecimiento de la iglesia? En este pasaje nos muestra una condición de Jesús verticalmente sobre los hombres, para que horizontalmente entreguemos el amor hacia los demás. Por eso es el amor de Dios y el amor al prójimo. Cuando no entendemos esta parte de resolver o de dar el amor de Dios y al prójimo, podemos confundirnos. Pero yo quisiera poner algunos ejemplos de amor y servicio. ¿Cuánto amamos a nuestro cónyuge? ¿Le amamos a nuestro cónyuge? Como dice en Efesios que tenemos que dar la vida por ella. El dar la vida con ella, por ella es comenzarle a servir. ¿Amamos a nuestros hijos? ¿Amamos a nuestros familiares? Con esa misma clase de amor, ¿estamos sirviéndoles a ellos? Esa es una pregunta que te dejo en tu corazón. Si el amor que tienes para tu cónyuge, para tus hijos y todo, se desenvuelve o se hace más frecuente en el bendecir y ayudar a todos cuantos estén a nuestro alrededor. No solo nuestros familiares. Tenemos que aprender a servir a todos. En Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es lo más grande que Dios compara a la iglesia como su cuerpo. El Señor Jesús hace esa comparación. Y la iglesia, en la iglesia, la cabeza de todo es Cristo Jesús. Al igual que tú en tu hogar, tú eres la cabeza y tienes que dar ejemplo de servicio a los demás. Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos que buscar la manera de servir. ¿Cuántos hemos buscado la manera de servir? ¿O solamente hemos sido servidos? Miren, Dios quiere que aprendamos a servir. Dios quiere fundamentar un don en cada uno de nosotros. Y ese es el don de servicio. ¿Qué es un don? Un don es la habilidad que Dios concede para servir. Una capacidad especial para el crecimiento de la iglesia. Cuando yo miro que este es un don, una capacidad especial para el crecimiento de la iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy colaborando? ¿Qué estoy buscando? ¿Solamente mi beneficio o quiero beneficiar a los demás? Pero este don debe tener carácter, para que no claudiques, para que no lo dejes, para que no pongas pretextos. Para eso necesita este don tener carácter. Y debe tener actitud. La actitud de servir, la actitud de demostrar, de hacerlo con alegría, con gozo. Porque no estamos sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Dios. Por lo tanto, ahora sí puedo decir, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Cuando nosotros tenemos la actitud de servir a Dios, miramos cómo Dios empieza a entrelazar que la iglesia es como el cuerpo humano. ¿Alguna vez usted se ha golpeado un dedo? Primeramente, ¿qué ha dicho cuando se golpea un dedo? Ay, ay, ay. Ouch. Pero a veces se nos salen otras expresiones. Pero miren ustedes, si tienen un dedo fracturado, no está cumpliendo la mano la función específica que Dios quiere. No está cumpliendo. O sea que no está cumpliendo la función del servicio que Dios da. Y dice que el cuerpo de Cristo es igual al cuerpo de la iglesia. Entonces yo creo que aquí hay muchos dedos fracturados. Porque no están sirviendo a la iglesia. Porque no están sirviendo a los demás. Y Dios quiere que reconozcamos que esa deficiencia la tenemos, pero tenemos que cambiar. El Señor Jesús nos indica y nos dice que cada creyente debe tener por lo menos un don para contribuir en el desarrollo del cuerpo. Ahora, una de las preguntas es, ¿cómo saber qué don tengo? Mira, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado fortalezas, Dios te ha dado inteligencia. Y sabes tú cuál es el don que Dios te ha dado. Ahora lo que tienes que hacer es canalizarlo para que ese don sea fructífero, para que ese don dé mucho fruto. Así como tenemos un don de trabajar y nos da fruto de la economía, así Dios también quiere que ese don de servicio nos pongamos en práctica para que la iglesia esté bien resguardada o bien cubierta en todas estas áreas. Entonces, por lo tanto, todos tenemos buenas habilidades. Lo único que tenemos que hacer es identificarlas y ponerlas en práctica. Porque este es el deseo de Dios para que nosotros podamos recibirlo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice:
cada uno según su don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, todos hemos recibido un don. Levante la mano, ¿quién no ha recibido un don? ¿Se dan cuenta? Todos hemos recibido un don. Lo que pasa es que no le ponemos en práctica. Y Dios dice que lo pongamos en práctica por la multiforme gracia de Dios, por la necesidad que hay de compartir y de ayudarnos los unos a los otros. Pero este don siempre, como había dicho, siempre tiene que estar caracterizado y fundamentado en la integridad, en la identidad de lo que Dios quiere que hagamos en cada uno de nosotros. Y este servicio debe estar basado también en la actitud que yo tenga, el deseo y el anhelo de servir a los demás. Y el modelo lo tenemos bien claro en la vida de Jesús. No hay otro ejemplo más grande que el Señor Jesús en nuestras vidas para servir. No he visto que haya otro modelo en el cual nosotros nos enseña a crecer y a servir. El servicio a Dios tiene que ser con un corazón contrito, humillado, que se goza de servir en la iglesia. Es estar preocupado en agradar a Dios y andar en sus caminos. No te preocupes, mi hermano, solamente agrada a Dios, sírvele a Dios. Pero cuando tenemos un don de servicio tenemos que siempre estar activándonos, siempre tiene que estar, nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo, siempre estar atentos a cómo dice Dios en su palabra para poderlo poner en práctica. Porque ahí está basada la actitud de un buen siervo. Y ahora, ¿qué nos lleva a servir? ¿Qué nos lleva a servir? ¿Qué te lleva a ti a servirle a Dios? El ejemplo de Jesús, mi hermano. Vimos la palabra de Dios que dice que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y ese es el ejemplo que Dios quiere darnos. ¿Para quiénes vas a servir? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a servir tú? A Dios. Vas a servir a la iglesia y por intermedio del servicio de los hermanos llega el servicio a Dios. Tenemos que tener la actitud de siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dice Mateo 20:27. Ahora, tenemos que evitar las excusas cuando Dios nos llama a servir. ¿Cuáles son las excusas? Es que no tengo tiempo. Es que no he aprendido. Nadie me ha enseñado. Uy, si supieran que yo quisiera servir, pero no puedo. Nadie me ha enseñado a servir. Hoy es el tiempo de aprender a servir. El sábado 30 de este mes va a haber un seminario para todos aquellos que tengan esta identificación y quieran aprender a servir en la iglesia. El seminario está de 9 a 12 del día, el sábado 30, donde vamos a aprender a servir a los demás. Aprender que todas las áreas de la iglesia pueden estar atendidas para servir a los demás. Por lo tanto, evitemos las excusas. Muchas veces, frente a un determinado servicio, nos vemos incapaces para poder desarrollarlo. Pero si somos obedientes a Dios y a su palabra, tenemos que aceptar este mandato, este mandamiento sin ninguna preocupación. Ahora pregunto, ¿qué excusas puedes dar ahora a Dios que no estás sirviendo? ¿Qué excusas? ¿Vas a tener donde aprender? ¿Tienes el lugar donde desarrollar el don? Ahora, ¿qué excusa vamos a poner?
Dios está pidiendo que sus hijos aprendan a servir. Pero para eso tenemos que aprender a que en Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: el que quiera diligencia, el que requiera diligencia, no perezosos, ferviente en ese espíritu y sirviendo al Señor. Nuestro servicio a Dios debe ser diligente. La pereza en cualquier vida o cualquier área de la vida no es bueno. La falta de diligencia en el servicio a Dios es reprobable. Miren, dicen que en la guerra el soldado que no cumple la misión es acusado de traición. Si nosotros no cumplimos el servicio en la iglesia, Dios no te va a decirte que eres traidor. Lo que te va a decir es que eres un siervo malo, que no estás cumpliendo con la voluntad de Dios, que estás siendo un siervo bien servido y que estás recibiendo y no das nada, que estás alimentándote de la palabra y no concedes la palabra a otras personas. Por lo tanto, ¿estamos nosotros haciendo un buen trabajo? ¿Estamos sirviendo en la iglesia para la edificación del cuerpo? ¿O vivimos para ser servidos? Debemos vivir diligentemente para servir a Dios y no para nuestros planes o nuestros propósitos, nuestros proyectos o nuestros sueños. La siguiente parte dice: nuestro servicio a Dios ha de ser fervoroso. La palabra fervoroso o fervientes también se puede traducir como hirviente. Debemos mantener nuestro espíritu en un punto de evolución espiritual, porque el punto de vista de Jesucristo así lo quiere. Pregunto, ¿cuántos son calientes, hirvientes para servir a Dios? Porque para servir a Dios debemos tener una calentura donde que se desborde de nuestra vida y poder servir a los demás. Y Dios aquí hace una separación muy grande y a veces la vemos muy fuerte. Dios quiere que seamos calientes o al otro extremo que seamos fríos. Pero el que se queda a la mitad y ofrece servir y no lo hace, ofrece venir a la iglesia y no viene, dice la palabra de Dios que no lo acepta. Pero veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Te vomitaré de mi boca. O sea, en unas palabras más suaves, no te puedo aceptar. Tú no eres un buen cristiano. Tú no estás abierto a recibir mi palabra y darla a los demás. Te vomitaré, o sea, no te aceptaré. Porque estás buscando tu propio beneficio, porque estás buscando tus propias ideas, porque estás buscando que todos te sirvan y tú no. Pero Dios quiere que aprendamos a servir. Hay muchos cristianos que en vez de ser calientes o fríos son tibios. Son aquellos que están poniendo pretextos de todo. Son aquellas personas que están mirando lo que otros hacen. O sea, son personas que ni hacen ni dejan hacer. Siempre están objetando. Y Dios no quiere que objetes. Dios quiere que aceptes la palabra de Dios. Que como buenos cristianos tenemos que ser guiados por sus enseñanzas y por su palabra para llegar a la victoria final. Tal vez tuvimos algunas batallas que perdimos.
Pero recordemos, mi hermano, el Señor Jesús venció todo para que nosotros seamos libres de toda culpa. Nuestro servicio a Dios ha de ser constante. La constancia, la perseverancia, la persistencia es la característica de los vencedores. ¿Cuántos somos vencedores aquí? Levante su mano. Diga: yo soy un vencedor. Yo soy un cumplidor de la palabra de Dios. Yo quiero servirle a Dios. Miren, hay ejemplos naturales que los conocemos, basados en la persistencia, en la perseverancia, en la constancia. Una gota de agua dice que perfora una roca, pero tiene que ser constante. Todos los días, noche y día, tiene que estar constante, perseverante, para que pueda ocurrir ese rompimiento de la roca. Así debemos nosotros ser. Romper toda atadura que nos ha tenido guardados, que nos ha tenido cerrados nuestros ojos y no nos hemos extendido a servir y vivir en la presencia de Dios. En la actualidad hay cosas instantáneas. Todo es instantáneo. Pero lo único que yo te digo es que en la iglesia nadie es instantáneo. En la iglesia está fundamentada la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio de la creación hasta cuando nosotros entreguemos nuestra vida. Las cosas en la iglesia no funcionan instantáneamente. La perseverancia, la constancia, el aguante son virtudes que debemos tener para alcanzar el éxito en cualquier empresa. Solo la perseverancia, la constancia, la dedicación, el esfuerzo será el éxito en cualquier empresa. Y ese es el éxito que vamos a tener dentro de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser transformados para servir. Si seguimos el ejemplo del Señor Jesús, va a ser mucho más fácil servir. Y recordemos, mis hermanos, todos lo sabemos que Cristo murió en la cruz por mi salvación. Pero ¿qué estamos haciendo para que Cristo se sienta gozoso, alegre, dichoso de que tú también estás sirviendo? Es por falta de nuestra perseverancia, por falta de nuestra integridad, por falta de nuestra actitud. Pero nosotros tenemos que aprender a servir a los demás. Si Jesucristo entregó su vida en beneficio de nosotros, en la mejor manera de servirnos, pregunto, ¿qué estás dispuesto tú a dejar para servir a Dios? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Si tenemos un llamado de Dios, ¿por qué no lo obedecemos? No engordemos nosotros, hermano. Llenemos nuestro vaso para poder dar a los demás. Equipémonos para poder dar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene recompensa para quienes le sirvan. El servicio a Dios tiene recompensa. ¿Por qué digo que tiene recompensa? Porque Dios te va a regalar bendiciones. Dios te va a arreglar tu situación. Dios va a arreglar tu problema, tu dificultad. Va a arreglar tu economía. Porque Dios siempre trae bendiciones. Porque Dios en Mateo capítulo 25 verso 21 dice: y su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar en el gozo de tu Señor? Aprende a servir desde lo más bajo. Eso dice la palabra.
Aprende a servir desde lo más bajo, de quienes más necesitan. Ahí sirve a Dios. Ese es un reto que Dios nos está dando para que nosotros podamos entrar en el servicio a Dios. Y basados en el primer grande mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo. Si tú tienes en conciencia el amor a Dios y a tu prójimo, te va a ser fácil servir, mi hermano. Porque a quien amas, debes servirle. El amor no te hace que tú tienes que ser servido. El amor en tu corazón hace que tú sirvas a los demás. Por lo tanto, ¿cuántos estamos dispuestos a servir? Porque todos amamos a Dios, ¿no es cierto? Todos amamos a Dios. Si amamos a Dios, tenemos que servirle a Dios por medio de su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has dado claridad para que podamos servir en tu iglesia, para que podamos servirnos los unos a los otros. Hay tanta necesidad, Señor, de podernos extender en palabra, en actos, en paciencia, en perseverancia para servir a los demás. Señor, hay tantos y cuantas personas en el mundo que no conocen del Evangelio de Jesús, que no conocen las maravillas y las obras que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No conocen lo que Dios ha cambiado mi manera de ser, ha cambiado mi manera de vivir, porque Dios ha bendecido mi vida. Y esa bendición quiere Dios que llegue a tu vida. No dejes de servirle, no dejes de ser perseverante. Sirve a Dios y Dios te compensará lo que sirvas a los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.